quiero comenzar esta reunión o este tema preguntándoles cuál es la mejor noticia que usted le pueden dar. Tal vez piense por un momento cuál es la mejor noticia que a usted le pueden dar en este día. Tal vez la mejor noticia que antes de que se acabe el año usted pueda pensar que pueda tener. Y probablemente podríamos preguntarnos o podríamos afirmar que la mejor noticia podría ser sanado de tal vez esa enfermedad de la que ha sufrido por mucho tiempo. Tal vez esa sería una excelente y muy buena noticia. O también que sus problemas financieros terminaran. Esa también sería una muy buena noticia. O tal vez algunos que por fin va a ser el viaje tan anhelado que usted esperaba y el 24 le lleguen con esos tiquetes y esos hoteles 5 estrellas, ¿no?, que usted espera. ¿Cuál es la mejor noticia que usted le puedan dar? Y en esta época de Navidad, si algo celebramos es que hace más de 2000 años se les dio a unos pastores la mejor noticia que alguien puede escuchar. Y de eso es de lo que se trata Navidad, y eso es lo que hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 2 y vamos a leer los versículos. Lucas capítulo 2, vamos a leer los versículos del 8 hasta el 20. Dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 hasta el 20. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu escritura y porque en tu palabra nos describe lo que sucedió cuando el Salvador del mundo vino y se hizo hombre. Señor, gracias porque tenemos este relato y porque podemos aprender, Señor, hoy en día de qué fue lo que sucedió. Te pedimos, Dios, como siempre te lo pedimos, que tú nos ayudes a entender estas palabras, estos versículos, y a no tergiversar tu escritura, Señor, a no añadirle ni quitarle absolutamente nada, para que de esa manera podamos crecer, Señor, verdaderamente, y sobre todo podamos obedecerte. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Muchos conocen este pasaje de la Escritura, muchos lo han leído, muchos lo han cantado, o al menos han escuchado que hace 2000 años en una región cerca de Belén, un ángel anunció a unos humildes pastores que el Salvador había nacido. Esta es de lejos la mejor noticia que la humanidad ha tenido. ¿Y sabe usted por qué? Porque a diferencia de las noticias que anhelamos escuchar en esta vida sobre situaciones que tarde o temprano van a acabar, esta noticia tiene repercusiones que nunca terminarán. Esta noticia tiene repercusiones para toda la eternidad. Esta es la mejor noticia de lejos porque se anunció que iba a llegar el Salvador. Y aunque algunos saben, ya sea por cultura o por la sociedad, que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, no se sabe la dimensión de lo que pasó en esta noche divina. Y hoy vamos a resolver esa pregunta. ¿De qué se trata esta gran noticia que los ángeles le dieron a estos pastores? Y hoy al estudiar la Escritura nos vamos a dar cuenta de qué se trató el anuncio de los ángeles a los pastores cuando Cristo nació.
Esta es sin duda la mejor noticia que usted puede haber escuchado o escuchará por 3 razones. 3 razones vamos a mirar en estos versículos de por qué el anuncio de la llegada del Salvador es la mejor noticia del mundo. Y la primera razón por la cual esta es la mejor noticia es porque es para toda persona. Es para toda persona. No excluye absolutamente a nadie. Es la mejor noticia porque es para toda persona. Eso lo dicen los versículos del 8 al 10. Dice versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vemos a estos pastores en la región de Belén, como nos lo dice versículos anteriores, el versículo 4, que estaban haciendo su trabajo de noche. Esto también nos muestra que evidentemente nuestro Señor Jesús no nació en diciembre. Lo recordamos y lo celebramos, pero en esta época en Belén es totalmente invierno y es imposible que los pastores hubieran estado afuera. Más o menos se dice que entre julio o agosto fue el nacimiento del Señor, pero aprovechamos esta época para celebrar que el Señor vino al mundo. Y aquí vemos a los pastores haciendo su trabajo en la noche. Y en esta época, lo interesante de estudiar la Escritura en su contexto histórico es que para la sociedad judía, los pastores en ese momento eran tenidos en baja estima por toda la gente. Y esto porque ellos no solamente no tenían ningún tipo de educación, sino sobre todo porque debido a que las ovejas requerían cuidado, los 7 días de la semana, los pastores no podían cumplir con las regulaciones hechas por la clase religiosa de ese momento sobre el día de reposo y otras obligaciones extrabíblicas que ellos por su trabajo no podían cumplir. Como resultado, se les consideraba a los pastores como violadores continuas de las leyes religiosas de los rabinos, de los ancianos, y por lo tanto ellos eran vistos como ceremonialmente impuros. Obviamente esto no quiere decir que ser pastor fuera una ocupación ilegítima o pecaminosa, pero sí eran vistos como personas o como un grupo de la sociedad inferior. Por ejemplo, a los pastores no se les permitía ser testigos en los tribunales, y así como se decía que no se le podía ayudar a los paganos, también se decía que no se le podía ayudar a los pastores en alguna condición de necesidad. Los rabinos de la época y los escritos judíos de la época equiparaban a los pastores con las prostitutas y con otros pecadores habituales. Por lo tanto, entendiendo esto, vemos que en aquel entonces nadie hubiera podido pensar que Dios se interesaría en los pastores ni que fueran aceptados por Dios. Pensar que ellos podían ser receptores de alguna revelación divina o que fueran instrumentos de Dios era improbable. Pero lo que vemos en la historia es que Dios les habló y que ellos fueron los primeros en saber que el Salvador había nacido. El versículo 9 dice así: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los pastores estaban reunidos en aquella región en Belén cuando de un momento a otro llegó un ángel del Señor, un mensajero de Dios, y con él dice la palabra que vino la gloria del Señor. Esta palabra, la gloria del Señor, es una referencia a aquellas manifestaciones de la misma presencia de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Como cuando Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí, esto está en Éxodo 31, o como cuando también la presencia de Dios llenó todo el templo en la dedicación que Salomón hizo del templo construido ahí en Primera de Reyes 18. Por lo tanto, la misma gloria de la presencia divina y manifiesta de Dios se le apareció a estos humildes pastores considerados como inferiores en la sociedad judía. Por más de 400 años, más o menos, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, la nación de Israel había estado sin una señal visible de la presencia de Dios. Y ahora la gloria de Israel misma, que ellos habían esperado durante tanto tiempo, había sido revelada a estos modestos pastores. Y la reacción de los pastores es la misma que tienen todas las personas en la Biblia cuando se dan cuenta de la presencia de Dios. Mire el versículo 9 al final. Dice, ¿y tuvieron qué? Gran temor. Tuvieron gran temor. La frase literalmente en el idioma original
dice, temían con gran miedo. Temían con gran miedo. Y esto es lo que vemos en varios hombres y en varios encuentros que aparece Jesús, revela quién es, o cuando aparece la presencia de Dios. Porque en las Escrituras el miedo es la respuesta normal cada vez que había una aparición divina. Porque vio pecado. ¿Recuerda usted Isaías capítulo 6? Cuando se le revela la presencia de Dios, y él, ¿qué es lo que dice? Ay de mí que estoy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Y ese ay significa maldito soy yo, porque he visto a Dios, he visto su santidad. Bueno, esa fue la misma reacción que tuvieron los pastores. Dice ahí, tuvieron gran temor, temían con gran miedo. Los pastores tuvieron temor, ¿sabe por qué? Porque eran conscientes de su propio pecado. Eran conscientes de su propia fragilidad. Ellos sabían que ante la manifestación de la gloria de Dios no eran nada. Pero el ángel les dijo, no temáis. Mire el versículo 10, dice así. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. No había por qué temer, porque el ángel era un mensajero de buenas noticias y no de malas noticias. De hecho, esa palabra nuevas, cuando dice ahí en el versículo 10, si usted está mirando su Biblia, os doy nuevas, es la misma palabra que se utiliza para traducir evangelio. Evangelizomai, nuevas, buenas nuevas, no buenas noticias. Eso era lo que traían los pastores. Las noticias que traían, los ángeles, las noticias que traían los ángeles no eran de juicio, eran de esperanza y de salvación. Y por eso el versículo dice, ¿son nuevas de qué? Dice ahí, de gran gozo, no de miedo. Estas grandes noticias no eran para, además de todo, no eran para unos pocos, sino como dice ahí, ¿era para quiénes? Para todo el pueblo. Y por eso debían estar gozosos. Ellos estaban incluidos ahí. Todo el pueblo, esa expresión se usa generalmente para designar al pueblo judío, pero en este momento se estaba cumpliendo la promesa de Abraham que extendería la bendición, la salvación a todas las personas a través de su descendencia. Por lo tanto, estas son noticias que eran para todos los que creerían en el mensaje de los ángeles, y por eso el gozo no sería solo para los pastores o para Israel. De hecho, mire ahí más adelante en Lucas capítulo 2, versículo 32. Mire ahí que es parte de todo este capítulo. Lucas 2, 32. Ahí dice que el Señor Jesús, que el nacimiento del niño iba a ser luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Gentiles en este momento se determinaba a una persona que no era parte del pueblo de Dios. Y aquí dice que el Señor Jesús iba a ser ¿qué? Luz para los gentiles. El acontecimiento más grande de la historia acababa de ocurrir. El Mesías había nacido, había llegado, y el anuncio llegó a unos simples pastores. En una época en que el nacimiento de un príncipe se anunciaba a los reyes, si se anunciaba a otros dignatarios, Dios en su soberanía decidió dar a conocer la llegada del Salvador primero a unos humildes pastores. El anuncio no se hizo a los sacerdotes, a los gobernantes, a los reyes, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. No se hizo a los grandes hombres de Israel, sino a pastores comunes y corrientes. Y así lo hizo el Señor. ¿Y sabe por qué? Para enseñarnos que el evangelio no depende del estatus religioso o socioeconómico de alguien. El evangelio y las buenas nuevas no dependen de la posición, de la riqueza o del prestigio. Esta es una ilustración maravillosa, una ilustración increíble de la vida real, de la gracia de Dios otorgada a aquellos que no lo merecen. Esto es la gracia de Dios otorgada a quienes no lo merecen. Estos pastores anónimos representan toda la humanidad, porque todos, absolutamente todos somos indignos y tenemos una necesidad desesperada de la asombrosa gracia de Dios. Nosotros, como estos pastores hace 2000 años, somos ceremonialmente impuros por nuestros corazones y por nuestras conciencias que se han vuelto impuras por el pecado.
Este anuncio dado a los pastores humildes nos recuerda que el reino de Dios es para los pobres en espíritu. Recuerda las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Acompáñenme ahí un momento. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y miren lo que dice ahí. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y déjeme decirle que un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima. No es una persona callada o introvertida. Un pobre en espíritu tampoco se refiere a aquellos que sufren ni a los que son oprimidos, rechazados o abusados. No, no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino de una pobreza espiritual. Ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y sabe qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual. Un pobre en espíritu sabe que está arruinado sin Dios. El pobre en espíritu no confía en sí mismo, sino que procura la gracia y la misericordia de Dios con desesperación, porque sabe que no puede ir a ningún otro lugar. El pobre en espíritu reconoce su condición pecaminosa, reconoce su ruina espiritual y se acerca humillado a Dios y con temor, como lo hicieron estos pastores. Por eso, si no eres pobre en espíritu, no puedes celebrar correctamente la Navidad. Si no admites tu bancarrota espiritual y que estás perdido sin Cristo, la noticia de la Navidad es solamente una celebración social y nada más. En Navidad celebramos las buenas nuevas para todos aquellos que, como estos pastores, son pobres en espíritu y pueden recibir la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado en la persona de Cristo. ¿Saben por qué el Evangelio es la mejor noticia del mundo? Porque es para todos. Para todos que llegan con un corazón pobre, arrepentido y humilde ante este gran Salvador. Vamos a la segunda razón, que está en los versículos del 11 al 15. Y la segunda razón por la cual esta es la mejor noticia es porque soluciona el peor problema del ser humano. La segunda razón por la cual esta es la mejor noticia es porque soluciona el peor problema del ser humano. Miren lo que dice el versículo 11, que es el versículo clave. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí los ángeles dicen, lo primero que dicen es que os ha nacido hoy. Ese hoy no significa solamente que el Señor Jesús nació ese día. La palabra quiere decir que la espera por el Mesías había terminado. Cristo había sido profetizado cientos de años atrás para que llegara en el momento preciso y en el lugar indicado. Y el lugar indicado fue la ciudad de David, ¿no? Belén, profetizada cientos de años antes. Y esa expresión que dicen los ángeles no es porque sí. Esa expresión es importante porque no solo afirma el cumplimiento de la profecía de dónde sería el nacimiento de Cristo, sino que también afirma que el Salvador iba a venir de la simiente de David, de la casa de David. Pero además, los ángeles no solo anunciaron el lugar del nacimiento de Cristo, también anunciaron las características de quien estaba naciendo. Y lo primero que nos dicen ahí, dice ahí, hoy ha nacido hoy en la ciudad de David, lo primero que dice es un Salvador. Esa palabra Salvador se refiere a una persona que efectúa un rescate. Y la pregunta entonces sería, bueno, ¿y de qué nos rescató este Salvador? El mismo Evangelio nos lo responde en una página atrás, en Lucas capítulo 1, versículo 77. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 77. Dice ahí el texto, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Perdón de sus pecados. El hombre necesitaba ser perdonado de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. El pecado produce muerte eterna en el infierno. Y es que, mire, el pecado no es quebrantar una norma social.
No es hacer algo en contra de las leyes de un estado. Eso no es el pecado. El pecado, en primer lugar, es atentar contra Dios, contra el santo que no puede ver el pecado. Mire de hecho lo que dice un texto en el Antiguo Testamento, Salmo 51:4, solamente para mostrar esto aquí en el Antiguo. Dice Salmo 51:4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este salmo es ese salmo en donde David escribe su arrepentimiento por todo lo que había hecho, y él le había hecho daño a muchas personas. A su familia, mató a otra persona, y él confiesa que había pecado, pero lo primero que dice es que ha pecado contra Dios. Contra Dios. El pecado en primer lugar es contra Dios. Mire, debido a que fuimos creados a la imagen de Dios, a que tenemos su ley moral escrita en nuestros corazones, a que como seres creados vamos a dar cuentas al Creador, cuando pecamos, lo hacemos contra Dios. En primer lugar es eso, cuando pecamos lo hacemos contra Dios. Por eso, cuando los ángeles anuncian que el niño sería el Salvador, estaba diciendo que había llegado el que nos rescataría de la condenación eterna y nos daría el perdón de Dios. El perdón de Dios. Eso fue lo primero que dijeron. Viene un Salvador. Pero también dice en la siguiente parte, dice que el Salvador también es Cristo el Señor. Esa palabra Cristo viene de una palabra griega que es Christos, que significa ungido o elegido. Y es el equivalente en el hebreo, en el griego de la palabra hebrea, Mesías. Y este título identifica a Jesús como aquel que fue enviado por Dios para ser un rey libertador. Un rey liberador. No un libertador de una opresión militar como la que esperaban los judíos que fueran liberados del poder de Roma. Sino que Cristo tenía que venir primero, ¿para qué? Para traer liberación del pecado. Lo leímos en la lectura bíblica, ¿no? En Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, en el anuncio también del ángel, dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es esa salvación que necesitaba el pueblo de Israel y que necesitamos todos nosotros. No ser libres de la injusticia de este mundo, no ser libres de la ansiedad, no ser libres de cualquier situación terrenal, sino ser libres de la peor enfermedad que origina todas las demás, y es ser libres del pecado. Ese es Cristo, ese es el Señor. Y por último, hay un título más que nos muestra el ángel aquí en el versículo 11. Dice, Cristo es el Señor. O sea, no solamente es el Salvador, el Cristo, el ungido, el Mesías, sino que también es el Señor. Este título es muy importante y no lo podemos pasar por alto, porque significa que Cristo tiene poder y autoridad. Él es el soberano gobernador sobre todo el mundo y sobre todas las cosas. Y esto significa que este niño que iba a nacer no solo es el Salvador, sino que también es el Señor. Y que confiar en Cristo como Salvador implica someterse a Él como Señor. Implica someterse a Él como Señor. Una persona que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora. O sea, una persona no puede decir, sí, Cristo es mi Salvador, pero yo hago lo que quiero con mi vida. No. Miren, la verdadera fe demanda una entrega absoluta en obediencia a Dios, en obediencia al Señor. Aquí vemos las palabras del ángel, revelando la identidad de aquel que rescataría al hombre de la condenación de su pecado. Seguramente los pastores, al saber esto, ya no temieron. Los pastores ya no era miedo lo que sentían, sino que empezaron a estar llenos de gozo, porque el anuncio del Salvador, del Mesías y del Señor que habían estado esperando durante cientos de años ya era una realidad. Y ellos fueron los primeros en saberlo. Ellos fueron los primeros receptores de esa noticia. Y ya que los pastores sabían quién era ese niño, ahora necesitaban poder reconocerlo. Por eso el versículo 12, y continuamos, dice así: esto servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales
acostado en un pesebre. Nosotros leemos esto y se nos hace, sí, pues allá lo van a encontrar. Pero para los pastores escuchar esto les pareció muy raro, muy extraño. Seguramente ellos se preguntaron lo siguiente: ¿cómo es posible que el Salvador de la humanidad, el Señor del universo, fuera a nacer en un pesebre, en un lugar donde comían los animales? ¿Cómo es esto posible? Ellos hubieran esperado que ese bebé estuviera ¿dónde? En un palacio, vestido con elegantes túnicas, en la mejor de las camas, con un numeroso grupo de asistentes. Pero no fue así, no fue así. Si el ángel no les hubiera dado esta señal, nunca ellos hubieran pensado que encontrarían al Salvador en este lugar. El predicador Spurgeon del siglo pasado dijo: esta señal no estaría en salones de mármol, envuelto en púrpura y lino fino, y recibido por los grandes y poderosos de la tierra. Más bien, este príncipe, el más grande de todos, nace en medio de la pobreza de nuestra humanidad común. Él es un elegido del pueblo, el Salvador del pueblo, y un pesebre recibe al Rey del pueblo. Eso fue lo que ahí nació nuestro Salvador. Por eso es que el ángel les dijo: esta será la señal. Porque si no les hubiera dicho eso, no se hubieran imaginado que el Salvador estaba ahí en el pesebre. Y como vemos, el relato continúa. Y seguido a esto, aparecieron cientos de ángeles celebrando y cantando alabanzas a Dios por la increíble misericordia y amor de Dios hacia los hombres al proveer un Salvador. Mire lo que dice el versículo 13, dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y mire, tenga presente que habían pasado más de 400 años desde que los judíos recibieron una palabra de Dios. Y en ese momento se presenta el coro celestial, el coro angelical de Dios a estos sencillos pastores. ¡Qué concierto, hermanos! Mire, la gloria en las alturas, ¿sabe qué indica? Que la alabanza al Señor no se limita a la tierra. Es en toda su creación. Debe extenderse por todo el universo. Y los ángeles dicen algo que es muy importante. Dice: y en la tierra, paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de paz traería el nacimiento del Salvador? ¿Será una paz social? ¿Una paz emocional? ¿Una paz nacional? Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos del 9 al 10, que nos muestra el tipo de paz que iba a traer el Salvador. Romanos 5, del 9 al 10 dice así. Romanos capítulo 5 del 9 al 10 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué dice este versículo? Que antes de ser reconciliados con Dios, ¿sabe qué fuimos? Sus enemigos. Es claro, ¿no? Ahí dice, antes éramos ¿qué? Enemigos. Si siendo enemigos, o sea, usted entienda eso. Si usted es creyente y esto es lo que proclamamos y lo que dice la palabra de Dios, antes de llegar a los pies de Cristo, por gracia, por misericordia, usted y yo éramos enemigos. Usted no estaba buscando a Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Dios no estaba perdido. Era usted el perdido. Era usted el enemigo del Señor. Y Él, por su misericordia, por su gracia, lo alcanzó. Este versículo dice que antes de ser reconciliados con Dios fuimos sus enemigos, debido a que éramos pecadores y que por eso merecíamos la ira de Dios. Por eso el hombre lo que necesitaba y lo que necesita no es una paz emocional, una paz social, una paz momentánea, sino estar en paz con Dios. Porque si el hombre no está en paz con Dios, sería receptor de su ira y estaría condenado. Y la única manera de volver a estar en amistad con Dios, o de estar en amistad con Dios, era a través de su Hijo Jesucristo, de su muerte y resurrección, de su vida perfecta. El versículo en Lucas 2 continúa
Y dice que el Salvador no solo dice, y en la tierra paz, sino que dice buena voluntad para con los hombres. El texto original dice literalmente hombres de su beneplácito. Hombres de su beneplácito. Esa frase significa aquellos sobre quien descansa la voluntad o el favor de Dios. Y lo que está expresando es la idea de la libre elección de Dios de favorecer a quien quiere. Por lo tanto, la paz es solo para los hombres en quien Dios se complace. Y obviamente esto no significa que Él dé la salvación a quienes le agradan por sus buenas obras, porque la salvación no es por obras, como dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. No. La paz de la salvación es un regalo gratuito para quienes son objeto de la buena voluntad de Dios. Y una vez más, la pregunta sería, ¿cómo sabes si Dios ha tenido buena voluntad contigo? Y si estás en paz con Él. Bueno, la respuesta ya la dijimos. Está en el versículo 11. Sabes que tú tienes la buena voluntad, el beneplácito de Dios, si Cristo es tu Salvador y tu Señor. Tienes la paz si te has arrepentido de tus pecados. Tienes la paz si has obtenido el perdón de Dios. Así tienes la paz. Si te has arrepentido y si has obtenido el perdón de Dios. Y si lo tienes a Él como tu Señor. Miren, hermanos, el anuncio de los ángeles es la mejor noticia del mundo de lejos. Porque comunicó a toda la humanidad que el peor problema del ser humano tenía una solución en Cristo, el Salvador, el Mesías y el Señor. Cristo es el Salvador porque vivió una vida perfecta, porque sufrió el castigo del pecado en la cruz de todos aquellos que creían en Él y se arrepentirían de sus pecados. Cuando una persona entiende que su pecado lo hace merecedor de la condenación, cuando sabe que solo Dios a través de Cristo lo puede salvar, pues va corriendo en arrepentimiento a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y por eso esta es la mejor noticia del mundo. Mira, el Señor Jesús no es el salvador de tus problemas económicos. No es el salvador de tu enfermedad. No es el salvador de tu relación. No, principalmente. Estos problemas son ínfimamente menores comparados al que tiene una persona que no tiene a Cristo como Salvador y que está condenado. Porque el verdadero problema del ser humano es el pecado. Y de ahí surge el resto. El Señor es el Salvador de tu alma y quien soluciona tu peor problema. Quien soluciona tu peor problema. Pero recuerda siempre esto, que Cristo puede ser el Salvador de tu alma si también es tu Señor. Si también es tu Señor. No pienses por ningún momento que Cristo puede ser tu Salvador sin que lo obedezcas como tu Señor. No. El Señor no es simplemente, o la palabra Señor no es simplemente un nombre que compone un título. No es algo lindo que decimos los creyentes, no. Si Cristo es tu Señor, debes vivir bajo su autoridad. Debes someterte continuamente a Él y a su voluntad. Debes buscar siempre el reino de Dios y su justicia y no tu reino personal. Todos debemos preguntarnos, todos los días, ¿es Jesucristo mi Señor? ¿Me levanto cada día y lo obedezco? Eso es entender la Navidad. Hoy celebramos que Cristo vino al mundo. Y hoy Dios te está dando una oportunidad más para reconciliarte con Él, para celebrar verdaderamente la Navidad. Mira, la Navidad es celebrar que Cristo vino al mundo para traer salvación de la condenación eterna, porque éramos enemigos de Dios, porque necesitábamos ser perdonados para poder estar en paz con Él. La noticia que se debe anunciar en Navidad es que un Salvador, el Cristo y el Señor, vino al mundo para traer salvación de la condenación eterna al hombre pecador. Esta es la mejor noticia porque salva al ser humano de su peor problema. Pasemos a la tercera razón, que está en los versículos del 15 al 20. La tercera razón por la cual esta es la mejor noticia es porque nos impulsa a anunciarla a otras personas. Nos lleva a contarla a todas las personas. No solo esta noticia incluye a todos, no solamente soluciona el peor problema del ser humano, sino que también nos lleva a anunciarla a otros. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores dijeron, vamos a ver si esto es verdad, vamos a ver esto que el Señor nos ha manifestado. Ellos obviamente creyeron en el anuncio de los ángeles y se motivaron unos a otros. Vamos a ver qué sucedió para ir a comprobar lo que habían escuchado del ángel. Y ellos lo hicieron, dice ahí el versículo 15, lo hicieron como apresuradamente, ¿no? Versículo 16 dice, lo hicieron apresuradamente. Esto significa que los pastores estaban ansiosos. No perdieron el tiempo para ir a confirmar esta noticia. De hecho, a ellos no les importó que fuera muy tarde en la noche. En el versículo 8 dicen que estaban en las vigilias de la noche. Esa expresión describe que eran más o menos, podrían ser desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se cree que es entre las 9 y las 12 de la noche o incluso las 3 de la mañana. No les importó la hora, no les dio pena y salieron a mirar al Salvador que les habían anunciado. Ellos no vacilaron, ellos no procrastinaron la decisión, la decisión de irse, tampoco buscaron el consejo. No, ellos escucharon la clara revelación divina. Ellos aceptaron como verdadera. Ellos se apresuraron a ver al divino Redentor en el pesebre. Y es que esta actitud es un ejemplo, porque cuando una persona encuentra al Salvador, debe salir a buscarlo a toda prisa. Debe salir corriendo sin esperar absolutamente nada. Esta reacción de los pastores nos enseña mucho, porque esto debería ser nuestra actitud y esta debería ser nuestra respuesta cuando leemos la palabra y cuando sabemos que debemos hacer algo y cuando sabemos que debemos obedecer. Debemos tomar esta misma actitud y no, es que me cuesta. No, debemos obedecer. Si sabemos hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, está mal, es pecado, dice la palabra. Y los pastores inmediatamente entendieron y fueron, lo hicieron. Y cuando llegaron a Belén, lo encontraron tal y como se les dijo. Mira el final del versículo 16, dice, lo encontraron acostado en el pesebre. Estos pastores tuvieron el inmenso privilegio de ser los primeros en toda la humanidad, aparte de María y José, en ver al Mesías recién nacido. Ahí estaba el creador del mundo, quien sostiene todo lo creado con el poder de su palabra, ahí en un pesebre. Y luego de ver al niño, mire lo que hicieron, versículo 17, dice así, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos, ¿saben qué se convirtieron los pastores? En los primeros predicadores del evangelio. Ellos transmitieron las buenas nuevas. No, ahí dice claramente, dieron a conocer lo que se les había dicho. ¿Qué dieron a conocer? ¿Será que dieron a conocer su espectacular encuentro angelical, su experiencia? No. Mire lo que dice. Dice ahí, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores, versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Acerca del niño. ¿Qué era lo que le habían escuchado? ¿Qué era qué? El Salvador, el Cristo, el Mesías y el Señor. Ellos no podían quedarse callados con la mejor noticia del mundo para ellos solamente. No. ¿Y cuál fue la reacción del testimonio de los pastores? Ahí sí, versículo 18. Dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los testigos que estaban alrededor, probablemente al ver lo extraño de ver a un niño en un pesebre rodeado de animales, seguramente llamó la atención esto y gente se acercó y ellos se maravillaron. Esa palabra significa quedarse admirado, quedarse asombrado por algo. Y esto puede ser una buena reacción inicial, pero eso no significa que las personas habían creído en Cristo como Señor y como Salvador. De hecho, la palabra con la que empieza el versículo 19 es pero María. Ese pero con el que comienza ese versículo indica un contraste, ¿no? Que muestra una reacción diferente en María y confirma que los testigos solamente ¿qué? Se asombraron, solamente se maravillaron, solamente escucharon y dijeron, oiga, chévere. Pero no creyeron.
Esto que sucedió aquí fue una constante en la vida del Señor Jesucristo. Lo hemos visto en todo el Evangelio de Mateo, en donde el Señor causó asombro, causó maravilla en mucha gente, pero la gente no creyó. Y mire, desafortunadamente entonces, como ahora, la gente se maravilla. Ay, qué lindo, chévere que usted vaya allá, chévere que usted diga que es cristiano. Ay, chévere, Jesús sí tuvo que ser una figura histórica. Pero ese asombro no genera compromiso. Ese asombro que aquí vemos genera solamente tal vez curiosidad. Pero tener una gran opinión de Cristo y maravillarse de todo lo que hizo no te salva de la condenación. Bueno, no te salva. Lo que te salva es que Cristo sea tu Salvador y tu Señor. Esa es la primera reacción, ¿no?, de los testigos. Pero hay una segunda reacción, versículo 19, que nos muestra María. Dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esa palabra guardaba significa que María atesoraba, que María preservaba y que tenía dentro de sí misma todas estas cosas para que no se le olvidara. De hecho, hay un énfasis porque dice que María no solo guardaba todas estas cosas, sino que las meditaba. Esa palabra meditaba también es importante porque significa examinar o reflexionar profundamente sobre un tema. María asimiló todo con calma. María meditó todo en su corazón buscando comprender su profundo significado. Y seguramente esto significó que ella traía a la mente una y otra vez no solo lo que acababa de escuchar de los pastores, sino todo lo que le había sucedido con respecto a Cristo durante los últimos 9 meses. Su embarazo milagroso, la respuesta de José, lo que acababa de suceder, sobre todo que ellos estuvieran en Belén. Fue por un decreto del emperador que ellos tenían que ir a Belén. Ellos querían quedarse en Nazaret, pero como su esposo José era de la casa de David, tenía que ir a Belén a ser empadronado para que lo censaran. Y todo esto lo utilizó en la providencia de Dios para que se cumpliera la profecía. Todo eso María lo meditaba. Y esa respuesta de María nos muestra la importancia de la palabra, o que debemos tener de la palabra, de meditar en sus verdades. Mire, yo quiero decirle algo, nuestra fe no es una fe ciega, vive de emociones pasajeras, no, es una fe que está basada en verdades eternas, las cuales demandan un ejercicio consciente. Esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Y mire, ya terminando el relato, versículo 20, dice así: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios porque todas las cosas que habían oído y visto, por todas las cosas, que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores buscaron al Mesías, tuvieron el privilegio de verlo y esto los llevó a glorificar y alabar a Dios. Sus esperanzas y sus anhelos de que el Redentor viniera se habían hecho realidad. Sus vidas estaban marcadas de ahora en adelante por una renovada actitud de alabanza y adoración. El relato es bien interesante porque mire cómo concluye. Dice, ¿cómo se les había dicho? O sea, esto significa que toda la palabra de Dios fue confirmada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra siempre se cumple perfecta y completamente. Siempre. La palabra es suficiente. No necesitamos más. Miren, hermanos, estos humildes pastores fueron los primeros predicadores del Evangelio y nos enseñan que esta noticia es la mejor noticia del mundo porque nos impulsa a anunciarle a otros de que hay un Salvador. ¿Será que una persona que descubre la cura contra el cáncer se quedará callada? Seguramente no. Sale a contarle a otros para que los enfermos de este mal tengan sanidad. Pues mire, la noticia de un Salvador para la humanidad es mucho mayor que si se descubriera la cura contra el cáncer. Y por eso hace que salgamos a testificar a otros que hay solución al peor problema de la humanidad. Por alguna razón, a los pastores no se les permitía testificar en la corte en su época, pero Dios los usó para que fueran los primeros testigos de que la profecía se había cumplido y que el Mesías había llegado. Mire, como los pastores no podemos quedarnos callados, tenemos que compartir esta historia.
¿Cómo podemos esconder tan buenas noticias cuando la mayor parte del mundo está espiritualmente muerta, sin esperanza, esclavizada, sin poder hacer nada por sus pecados y en una vía rápida a la condenación? ¿Cómo? No podemos quedarnos callados. Mire lo que dice el último versículo de hoy, Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dice así: después de que encarcelan a Pedro y a Juan y luego los liberan, pero les dicen que no pueden seguir hablando del Señor Jesús. Y mire su respuesta, dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como los pastores y los apóstoles y como todo buen creyente, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, hermanos. No podemos. Ese es nuestro deber en todo tiempo y debemos aprovechar esta época de Navidad para hacerlo. Esta es la mejor noticia del mundo y por eso debemos hacer todo lo posible para que todos la conozcan. En diciembre de 1903, después de muchos intentos, los hermanos Wright lograron hacer despegar un prospecto de avión. Y emocionados, ellos le mandaron un telegrama, telegrafiaron a su hermana Catherine, y le dijeron lo siguiente, dice: hemos volado 120 pies, estaremos en casa para Navidad. Su hermana Catherine, al darse cuenta de lo increíble de la noticia, corrió hacia el editor del periódico local y le mostró el mensaje para que lo publicara, esta gran hazaña que había sido volar. Y este hombre lo miró y dijo: qué bonito, los chicos estarán en casa para la Navidad. Y perdió de vista la gran noticia que había ocurrido de que ellos habían podido volar. Muchas personas cometen hoy en día un error similar cuando escuchan la palabra Navidad. No piensan en Jesús y lo que significó su venida. En cambio, piensan en reuniones familiares, en comidas festivas, en decoraciones o en regalos. Pero si para usted eso es todo lo que significa Navidad, usted se está perdiendo del verdadero significado. El verdadero significado de este día especial se resume en las palabras del ángel, ahí en capítulo 2, versículo 11, que dicen: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La noticia que celebramos en Navidad es la mejor noticia del mundo, porque es para toda persona, porque soluciona el peor problema de la humanidad y porque nos hace anunciarles a otros que hay un Salvador para nuestras almas. Un pastor llamado Tim Keller dijo lo siguiente: la Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir por ti. Dios tuvo que venir por ti. Eso es lo que significa la Navidad. Oremos y ahora sí, cantemos la primera canción que cantamos hoy, entendiendo todo lo que significa. Oremos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque en estas fechas recordamos que tú, Cristo, viniste al mundo. Que como los ángeles, Señor, anunciaron que venía un Salvador, que era Cristo el Señor, que venía a darnos solución al peor problema de la humanidad. Gracias, mi Señor Jesús. Padre Celestial, yo te pido que si en este lugar hay personas que realmente no entienden el impacto de esta noticia y lo que debe significar para todo ser humano, Señor, que en tu misericordia, Señor, tú les hagas entender. Gracias, Señor, porque es una buena oportunidad estas fechas para recordar tu precioso evangelio. Esas buenas nuevas, Señor, que hoy celebramos, y que viniste al mundo para dar salvación de nuestros pecados.
Te doy muchas gracias, mi Señor Jesús, que en estos días, Señor, que podamos tener contacto con otras personas, que podamos celebrar, que podamos dar regalos, Señor, que eso solamente sea un pretexto, no solo para nosotros reflexionar como lo hizo María, sino para dar a conocer que lo que verdaderamente importa y que el mayor regalo que podamos tener eres tú, Cristo, que viniste al mundo a dar salvación. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, por esto. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, hoy podemos darte la gloria y la honra porque tú viniste al mundo para salvarnos. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.